5 naciones americanas en lograr su independencia. Estados Unidos fue el primer país de América en independizarse, declarando las 13 colonias su independencia de Gran Bretaña en 1776, la cual fue reconocida después de una guerra, finalizada con la derrota británica en la batalla de Yorktown y la firma del Tratado de París en 1783. A partir de 1776, las 13 colonias pasaron a llamarse Estados Unidos. Durante la guerra recibieron ayuda externa, siendo apoyadas por otros estados que tenían intereses en la derrota británica. Tanto España como Francia apoyaron a los americanos en su búsqueda de independencia debido a que ambos países europeos querían reducir el poder británico. Durante la guerra, Francia ayudó a los revolucionarios estadounidenses con tropas terrestres comandadas por el Marqués de Lafayette y por flotas de guerra. España, por su parte, lo hizo mediante las armas y los suministros proporcionados por navíos comerciantes y abriendo un frente en el flanco sur. Una vez conquistada la independencia, resultó muy complicado poner de acuerdo a todas las antiguas colonias. En 1787, 55 representantes de las antiguas colonias se reunieron en Filadelfia con el fin de redactar una constitución. Se creaba así un único gobierno federal, con un presidente de la República y 2 cámaras legislativas. George Washington, posiblemente el personaje más importante de la guerra, siendo uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, el primer presidente de los Estados Unidos y conocido como padre de la patria. Su papel durante la guerra fue vital, ya que era el comandante en jefe del ejército continental de las 13 colonias. Washington participó en la escritura de la Constitución y fue declarado como presidente con un total apoyo de los votantes, siendo una de las personas más importantes de la historia americana. Haití. Después de la Revolución Francesa, muchos de los ideales de libertad surgieron en Haití, donde un levantamiento declaró a Haití una república libre y se afilió a Estados Unidos como la segunda nación independiente del hemisferio occidental. Haití es el único país occidental en el cual un levantamiento de esclavos condujo a la independencia. Este evento causó el final de la esclavitud colonial francesa en la colonia de Santo Domingo, ahora conocida como Haití. Esto se logró a través de una revuelta masiva de esclavos y una guerra de guerrillas librada por esclavos negros y personas de color libres contra el ejército colonial francés y los propietarios de esclavos. Fue el primer país de América Latina y el Caribe en separarse de sus amos coloniales, lo que provocó un efecto dominó en las Américas. Dado que los combatientes y vencedores eran en su mayoría de ascendencia africana, Haití también tenía el título de ser la primera república negra en el mundo. El 22 de agosto de 1791 se inició un levantamiento de esclavos en la parte norte de la isla, que pronto abarcó toda la colonia. En los primeros meses, los esclavos rebeldes mataron hasta 2.000 blancos y destruyeron 280 plantaciones. El 18 de noviembre de 1803, los franceses son finalmente derrotados y el 29 de noviembre abandonan la parte occidental de Haití, pero los franceses pudieron mantener el control sobre Santo Domingo en la parte oriental de la isla. El 1 de enero de 1804, Dessalines, el nuevo líder bajo la constitución dictatorial de 1815, declaró a Haití una república libre en nombre del pueblo haitiano, a lo que siguió la masacre de los blancos restantes. Jean-Jacques Dessalines fue el líder de la revolución haitiana que proclamó la independencia del país el 1 de enero de 1804 y se convirtió en su primer gobernante. En este año se proclamó emperador con el nombre de Jacques I. Para los siguientes 3 puestos he decidido elegir 3 naciones latinoamericanas con base en la fecha de terminación de su proceso de independencia y no con la fecha de inicio, ya que en su mayoría los países latinoamericanos iniciaron su proceso de independencia entre los años 1808 y 1811. La independencia de México fue parte de un proceso político y social resuelto con las armas, que puso fin al dominio español en la mayor parte de los territorios de Nueva España. La pérdida de esta posesión tuvo una importancia decisiva para la monarquía.
La Guerra de Independencia Mexicana inicia el 16 de septiembre de 1810 y culmina con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. La ocupación francesa de 1808 desencadenó en Nueva España una crisis política que desembocó en el movimiento armado. En ese año, el rey Carlos IV y Fernando VII abdicaron sucesivamente en favor de Napoleón Bonaparte, que dejó la corona de España a su hermano, José Bonaparte. Como respuesta, el Ayuntamiento de México declaró la soberanía en ausencia del rey legítimo. La reacción condujo a un golpe de estado contra el virrey y llevó a la cárcel a los cabecillas del movimiento. A partir de 1808, el movimiento independentista pasó por varias etapas, pues los sucesivos líderes fueron puestos en prisión o ejecutados por las fuerzas leales a España. Al principio, se reivindicaba la soberanía de Fernando VII sobre España y sus colonias, pero los líderes asumieron posturas más radicales, incluyendo cuestiones sociales como la abolición de la esclavitud, para luego pasar a los ideales independentistas que ya conocemos. La Guerra de Independencia inicia oficialmente el 16 de septiembre, cuando el cura Miguel Hidalgo hace un llamado a las armas al pueblo de Dolores. A este suceso se le conoce como el Grito de Dolores. La Guerra de Independencia ve su final el 27 de septiembre de 1821 con el ejército trigarante, cuyo líder era Iturbide, entrando a la Ciudad de México. Miguel Hidalgo fue un militar insurgente y sacerdote novohispano. En México se le conoce como el padre de la patria. Destacó iniciando la primera etapa de la Guerra de Independencia. Dirigió militar y políticamente la primera parte del movimiento independentista, pero tras una serie de derrotas fue capturado el 21 de marzo de 1811, después de casi 6 meses de iniciada la revuelta, y llevado prisionero a la ciudad de Chihuahua, donde fue juzgado y fusilado el 30 de julio del mismo año. Gran Colombia, Colombia, Venezuela y Ecuador. La independencia de Colombia fue el proceso que llevó al final del periodo de dominio del Imperio Español en el norte de Sudamérica. Dicho proceso se libró en medio de un conflicto desarrollado entre 1810 y 1824 para emancipar los territorios que entonces comprendían el virreinato de la Nueva Granada. El proceso fue parte de las guerras de independencia hispanoamericanas, una serie de luchas surgidas en América, motivadas por la invasión francesa de 1808 a España, la cual fue parte de las guerras napoleónicas en Europa. En 1811, algunas provincias de la Nueva Granada se agruparon como un nuevo estado independiente, consistente en una confederación débil de aquellas provincias que habían proclamado juntas de gobierno en 1810. Al periodo comprendido entre 1810 y 1816 se le conoce como la Patria Boba, pues fue caracterizado por los intensos combates entre los independentistas para definir la forma de gobierno que el nuevo Estado debería tener, un nuevo Estado débil y sin una independencia clara. La lucha constante entre federalistas y centralistas produjo inestabilidad política y varias guerras regionales y civiles en todo el territorio. En 1816, las tropas de Fernando VII ganaron de nuevo el control del país, con lo cual instala el régimen del terror. Durante esta nueva fase, varios grupos republicanos se mantuvieron activos, ejerciendo un poder efectivo en los llanos, principalmente en el Casanare y la Guayana venezolana. A partir de 1818, la situación se decantó definitivamente a favor de los patriotas, lo que permitió que Bolívar, desde Venezuela, y Francisco de Paula Santander, desde Nueva Granada, empezaran a coordinar acciones conjuntas desde sus áreas de influencias para fomentar una unidad militar. En 1819, un ejército republicano comandado por Simón Bolívar cruzó las montañas que separan las provincias de Casanare y Tunja y tras la batalla de Paya, Pantano de Vargas y Puente de Boyacá, obtuvo vía libre para tomar el control de Santa Fe, ciudad a la que llegó el 10 de agosto de 1819. El territorio ocupado por el Virreinato de Nueva Granada se convirtió en la República de Colombia, un estado republicano así nombrado en honor al navegante Cristóbal Colón, primero federada con Ecuador y Venezuela, unión llamada Gran Colombia. Esta república existió jurídicamente entre 1821 y 1831 y se configuró a partir de la unión de las entidades administradas del Virreinato de la Nueva Granada, la Capitanía General de Venezuela, la Real Audiencia de Quito y el Gobierno de Guayaquil. Su superficie correspondía a los territorios de las actuales repúblicas de Colombia, Ecuador,
Panamá y Venezuela, también Perú, Nicaragua y Honduras. El país se disolvió a finales de la década de 1820 e inicios del 1830 por las diferencias políticas que existían entre los partidos federalistas y el centralista, así como por las tensiones regionales entre los pueblos que integraban la república. Simón Bolívar, militar y político venezolano, fundador de las repúblicas de la Gran Colombia y Bolivia, fue una de las figuras más destacadas de la emancipación hispanoamericana frente al Imperio Español. Contribuyó a inspirar y concretar de manera decisiva la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. La independencia de Brasil comprende una serie de eventos políticos ocurridos entre 1821 y 1824, la mayoría de los cuales incluyeron conflictos entre Brasil y Portugal, dando así paso a la proclamación de independencia presentada por el Imperio de Brasil el 7 de septiembre de 1822. Fue un periodo importante en la historia del país y se diferencia del resto de guerras independentistas en que fue un proceso pacífico y además fue dirigido por un miembro de la familia real, el príncipe heredero Pedro I, que se convertiría en emperador. El régimen resultante fue el Imperio de Brasil, una monarquía constitucional que perduró hasta 1889, siendo así el régimen monárquico independiente más duradero de América. La fecha conmemorativa oficial es el 7 de septiembre de 1822, cuando en los márgenes del río Ipiranga de Sao Paulo, Don Pedro proclamó el grito de independencia. Otras fechas consideradas históricamente para la independencia, aunque menos populares, son la fecha de coronación del emperador, diciembre de 1822, o incluso la del reconocimiento de independencia por parte de Portugal y Gran Bretaña en 1825. Pedro I de Brasil y IV de Portugal. Fue un monarca portugués. Proclamó la independencia de Brasil y se convirtió en el primer emperador de Brasil y el primer jefe de Estado de ese país. Ocupó brevemente el trono portugués con el nombre de Pedro IV, el Rey Soldado,